No saber diferenciar entre hechos y verdad te atascará en la misma realidad para siempre. Y esto es algo que silenciosamente está encarcelándote en la realidad que estás viviendo ahora mismo. Así que presta mucha atención porque esto es algo muy tocho a integrar, porque te libera entender la diferencia entre hechos y verdad, te libera a romper la ilusión que la realidad aparente y lo que sea la situación de vida que tengas delante y la que estés viviendo, eh, no te atrape y no te condicione, y no condicione básicamente tu experiencia y puedas tú ser el dueño de tu destino, tú puedas escoger lo que estás viviendo y en lo que tu realidad se convierte, lo que tú quieres que se convierta momento a momento. Entonces, por eso digo precisamente que no saber la diferencia te atascará en la misma realidad para siempre. Entonces, vayamos a entender qué son hechos y qué es verdad. Entonces, lo que me refiero aquí con hechos son situaciones, son sucesos a los cuales tú les asignas un significado, tú les asignas esto es así, es decir, asignas una interpretación, ¿sí? Una interpretación de cómo es algo. Entonces, digamos que existen hechos, ¿vale? Existen cosas tal y como son, es decir, cosas que pueden ser verificadas, confirmadas por, sí, fuentes externas, otras personas, independientemente. Y podemos estar de acuerdo de que algo en particular es de cierta manera. Eso sería un hecho, ¿vale? Entonces, eso es perfectamente correcto. El hecho de que yo estoy, sí, en mi casa ahora mismo, en España, pues es un hecho, ¿vale? El hecho de que mis padres se llaman de cierta manera es un hecho. El hecho de que no soy musulmán, ni tampoco judío, ni tampoco cristiano, ni tampoco whatever. Quizá traer la religión aquí es más confuso, pero el hecho de que yo soy este humano y tengo 25 años, eso es un hecho que varias personas pueden confirmar y eso es así, ¿vale? De la misma manera que, ok, si en tu negocio tú haces una oferta y un prospecto rechaza tu oferta, vale, el hecho será de que no has cerrado la venta. Ahora, el hecho no es el problema. El problema es cómo interpretas el hecho y cómo esa interpretación y la creencia que se desarrolla a raíz de esa interpretación y tu reacción determina la realidad que te rodea, cómo eso crea la realidad que te rodea. Y aquí es donde entra el elemento de la verdad. Entonces, ¿a qué me refiero a diferenciar entre hechos y verdad? Bien, con esto me refiero a que mientras algo puede ser de cierta manera, de una manera fija, ¿vale? Que tu situación de vida sea de cierta manera, que algo está ocurriendo en tu relación, en tu negocio, en tu situación económica o lo que sea, el hecho de que eso sea de esa manera y no lo puedas cambiar, ¿vale? Que eso también es ilusión, ¿vale? Es decir, no puedes cambiar la realidad como es en este momento, pero es que eso es lo que la mayoría intenta hacer, intenta cambiar la realidad, intenta cambiar lo que es ahora mismo, en lugar de enfocarse en cómo quiere que sea. Y se pasan inconscientemente en este bucle de tratando de cambiar, de resistiendo lo que es, y por lo tanto quitan toda su energía de cómo quieren que sean las cosas y básicamente eso sucede porque no hay una aceptación, no hay una aceptación por lo que está sucediendo. Em, ¿Pero dónde iba con esto? Con esto iba que, ok, hay los hechos y cosas que son de cierta manera en tu vida, ¿sí? Entonces, tu situación de vida es de cierta manera en este momento. Ahora, la verdad es cómo esos hechos son interpretados y la realidad, es decir, el entendimiento bajo el cual tú interpretas esos hechos. Los estás interpretando desde la conciencia, es decir, una comprensión y una perspectiva más
amplia y no determinista y más neutral y más integradora, o una perspectiva y una interpretación tajante, determinista y sesgada y cerrada a esto es así, porque esto es así y así, ¿vale? O sea, esto es lo que realmente determina el curso y la línea de vida, pues, que vas a pisar literalmente en el siguiente momento. Entonces, aquí es donde entra esta diferencia. Para empezar, los hechos son lo que son y la verdad no es necesariamente, no niega el hecho, la verdad no niega el hecho, simplemente niega el contexto bajo el cual se interpreta el hecho. Y esto es algo que vamos a seguir entendiendo en este vídeo. Entonces, el contexto bajo el cual estás entendiendo tu realidad ahora mismo, es decir, la interpretación bajo la cual estás entendiendo tus hechos, ese es el problema, ¿vale? Eso es lo que te está atrapando en la realidad, en una reacción específica y a tener ciertos pensamientos y sentimientos y a desarrollar ciertas creencias sobre tu situación, lo cual te hace ver la realidad de cierta manera. Entonces, eso puede ser así, de la misma manera que podría ser de otra manera. Entonces, sí, ese hecho puede ser así y la interpretación de ese hecho es una, pero nada te está frenando de interpretar esos hechos de otra manera, ya que existen una variación infinita de realidades y de facetas de la realidad a las cuales tú puedes, con las que tú puedes sintonizar y en las cuales puedes llevar tu atención. Y un ejemplo de esto, ¿no? O sea, pon dos hijos, los cuales tienen el mismo padre alcohólico. Y el padre alcohólico, pues caos, abusa, total, caos. Y estos hijos, pues obviamente vienen influenciados por el trato de este padre abusivo o de este padre alcohólico. Y uno de los hijos acaba igual que el padre y el otro hijo acaba completamente diferente, acaba con un éxito espectacular, como un padre de familia brutal, sin consumir drogas, todo esto. En cambio, el otro acaba igual. ¿Por qué? Cuando los hechos eran los mismos, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? ¿Qué es lo que ha permitido que una realidad, una misma realidad, pues evolucionara de diferente manera? Bien, pues cuando un entrevistador va a hablar con estos dos hijos, le pregunta a cada uno de ellos, bueno, ¿y por qué acabaste así? ¿Cómo que acabaste así? Y los dos responden, no pudo haber sido de otra manera. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Esto significa que cada uno de estos hijos asignó un significado diferente, a la misma situación, lo cual les llevó a experimentar y a ver la realidad de una manera completamente distinta y finalmente les llevó a otra línea de vida, les llevó a otro futuro, literalmente a experimentar una realidad completamente distinta. Porque uno interpretó eh, ese hecho con un significado. Uno lo interpretó como mi vida es eso, no merece la pena porque mi padre fue así, me maltrató así, por lo tanto tengo estas limitaciones y tengo sí, todas estas excusas y tengo pues sí, todo es tan difícil, etcétera, etcétera, etcétera. O el otro hijo que interpretó como, wow, tengo eso, tantas razones por no acabar como mi padre y tengo tantas razones por las cuales construir una vida totalmente distinta y realmente sacar pues mi familia adelante y no no seguir el mismo camino que siguió mi padre para realmente darle un futuro a mis hijos y a mi pareja en el futuro, que no voy a tomar las mismas decisiones, no voy a ser igual, porque no quiero acabar así. Entonces, uno y otro pusieron un significado diferente y vieron, básicamente, atribuyeron su cambio, su realidad, al mismo origen, al mismo hecho. Entonces, ¿a qué nos apunta esto? ¿A qué nos apunta esto?
Esto nos apunta a que la verdad es subjetiva. La verdad está sujeta a nuestra manera de interpretar la realidad y esta verdad pues incluye infinitas variaciones, incluye infinitas interpretaciones y maneras de interpretarla. Entonces, aquí nunca hay una manera, no hay una verdad, no hay una manera correcta, una manera verdadera de interpretar las cosas. Hay infinitas. Lo único que hay es la manera en que tu conciencia básicamente te hace interpretar o te... como tu conciencia, cuando estás conectado con tu conciencia, eh, si tú vives desde esa conciencia, pues verás que interpretas las cosas de una manera mucho más inclusiva, mucho más... em, sí, que tiene muchas más cosas en cuenta y no interpreta, no corre a juzgar, no corre a interpretar, no corre a pegar un significado concreto basado en el pasado sobre cómo son las cosas ahora. Y cuando eres libre de eso, básicamente, pues desde tu conciencia, tú puedes escoger dónde pones la atención y cómo quieres utilizar tu atención. Y eso es lo que te lleva a experimentar una realidad completamente distinta. Y eso es lo que separa los caminos, ¿vale? O sea, eso separa un camino del otro. Y este es el kit de la cuestión aquí, reconocer que el significado y lo que es la realidad no está en el hecho, sino en la interpretación. Quiero que esto quede muy, muy, muy claro, ¿vale? Eh, la realidad tiene estas múltiples variantes, tiene múltiples posibilidades y líneas en las que puede transcurrir y tú puedes básicamente escoger, siendo consciente de que eres consciente y de que la situación está siendo de cierta manera y de que estás respondiendo, reaccionando de una manera preimpuesta o automática que probablemente no es tuya y que probablemente viene de cómo has aprendido a reaccionar a las cosas y las asociaciones positivas y negativas y todas las etiquetas que el condicionamiento social pues, te ha enseñado a poner sobre las cosas, eso está dirigiendo tu vida y tu interpretación de la realidad y no la interpretación que tú escoges y que tú quieres poner en cada momento. Entender eso es realmente lo que te ayuda a romper ese ciclo de autoprogramación. Te estás programando para el fracaso, te estás programando para seguir estancado y vivir en la misma realidad. Entonces, entender esta diferencia entre hechos y verdad es lo que te permite romper ese ciclo de autoprogramación y realmente moldear tu realidad a tu gusto, desde tu conciencia. Y esto es lo que debes entender. No negamos los hechos, pero entendemos que los hechos no son definitivos ni absolutos. Y la verdad yace mucho más allá del hecho de lo que eso está apuntando, de lo que la realidad en este momento está apuntando, no es la realidad, simplemente es un eco, es un, un dar, o sea, es como algo que se da, es algo que se ha dado y es como un fragmento de la realidad, pero no es la realidad absoluta. Y cuando entiendes esto, o sea, las posibilidades, o sea, se abren infinitamente. Entonces es importante que empieces a cuestionarte desde dónde estás interpretando la realidad y cuál es el significado que estás imponiéndole a la realidad, eh, porque cuando te das cuenta de que has estado plasmando un significado en concreto sobre tu realidad, eso te ha llevado a experimentar una realidad X. Y cuando cambia esa interpretación, eh, ahí pues ves que no es realmente como lo he pensado hasta, o como lo pensaba, o como creía que era, sino que es mucho más abierto la disponibilidad, la posibilidad que hay en cada momento. Y esto es muy tocho de entender, o sea, te libera completamente a deshacerte de las interpretaciones y a cuestionar todas las interpretaciones que haces cada día, cada momento, a todo lo que sucede y literalmente romper el guión predeterminado de tu pasado y de tu condicionamiento y de tu programación inconsciente y realmente intervenir conscientemente y empezar una revolución de conciencia en tu vida. Y cuando empiezas esa revolución de conciencia en tu vida, es que ahí logras
esa habilidad de literalmente deslizarte a través de la realidad, que es la esencia del transurfing, del reality transurfing, es la esencia de vivir la metafísica y el entendimiento cuántico en esta realidad 3D. Y literalmente desde que he integrado esto, bueno, o sea, no puedo estar siendo, o sea, mejor evidencia que esto, o sea, viviendo la realidad de mis sueños, teniendo un negocio que amo, viviendo o sea, teniendo libertad financiera, dedicándome a algo que amo, teniendo un impacto en mis clientes, creando realmente lo que me nace del corazón, lo que realmente quiero hacer en el mundo, teniendo la libertad de viajar, la libertad de estar donde quiera, de tener la libertad externa de que quiero, o sea, realmente tener la realidad y vivir la realidad y crear los vínculos, las relaciones que realmente quiero, ¿no? O sea, esto ha sido todo producto, o sea, subproducto de ir ir viendo cómo estaba interpretando la realidad erróneamente, que me estaba frenando, ya sea también a nivel de mi facturación, qué es lo que me estaba haciendo interpretar la realidad, lo que sucedía de una manera que me llevaba a pues, facturar menos y experimentar X realidad, ¿no? O sea, todo esto influencia en, sí, en cómo se ven las cosas fuera, externamente, cómo se reflejan fuera. Pero lo más importante es que entender esto te libera de una manera fija en la que tienen que ser las cosas que inconscientemente te quitan paz y te inquieta. Entonces, cuando ves más allá de ese significado y ves que nada realmente tiene un significado pactado, duro, pues ahí es donde wow, empiezas a gestionar tu propia realidad y estás realmente en tu cumbre, eh, eres intocable por lo que sea que digan las noticias, que digan los demás y lo que ocurra afuera. Tú eres el origen, tú eres la fuente y el creador. Y cuando integras eso, cuando tomas ese rol, eres proactivo con ese rol en tu vida, es que no puedes maximizar más cada aspecto de tu vida porque lo escoges. Y este es el verdadero, lo que quiero que saques de este vídeo. Y para acabar, quiero dejar muy claro que tu interpretación de la realidad, para que esta cambie, para que el curso de tu realidad cambie y hagas de lo que es ahora, para que conviertas y alquimices lo que es ahora, que quizá es algo negativo, algo, sí, algo que vibra abajo, y convertir eso en básicamente una realidad expansiva y que te hace sentir realmente alineado y en coherente con tu potencial y lo que tu verdadero ser quiere experimentar en esta vida, el pasar de esa línea de vida a esa otra requiere no solo interpretarla mentalmente diferente, ¿vale? O sea, la interpretación tiene que ser a un nivel mente-cuerpo, tu sistema nervioso tiene que realmente sentirse, es decir, tienes que habitar la frecuencia de esta nueva línea de vida, de esta nueva realidad, para literalmente dejar atrás, dejar de pisar esa vieja línea de vida que lleva a los mismos sucesos, a las mismas personas, a las mismas situaciones, y debes habitar una frecuencia y un nivel de mente y cuerpo que te haga literalmente expresar otra señal electromagnética, otra imprenta electromagnética en el mundo, y que eso te lleve literalmente a ver, a atraer, a hacer de otra manera y a experimentar y a tener una claridad tan absoluta sobre lo que estás haciendo en el mundo y sobre a dónde te está llevando esas acciones desde ese lugar del ser, que no puedes tener, o sea, tienes la misma certeza de lo que va a ocurrir, igual que cuando vas al supermercado a lo que quieres, por lo que quieres comprar y vas y lo coges de la estantería y punto, lo haces tuyo, ¿no? O sea, no solo es mental, ¿vale? La interpretación que tiene que cambiar, cómo tiene que cambiar esa interpretación no es solo un nivel mental, es un nivel energético, ¿vale? Es un nivel cuerpo, es encarnar realmente. Y esto lo haces cuando entiendes que eres todo, ¿vale? Y entiendes que eres conciencia pura y que la verdad de la existencia, literalmente todas las posibilidades existen en tu conciencia, existen en tu ser y tú puedes sintonizar con ellas cada momento y que tú puedes actuar desde ahí y puedes escoger conscientemente cómo quieres que suceda y básicamente vaya tu realidad.
desde esa encarnación, desde esa presencia, desde esa energía, pues tú habitas esa nueva realidad en el presente. Y ahí es donde digo que tienes cero obligación de ser la persona que has sido los últimos 5 minutos o eras ayer, porque puedes escoger en este momento si rompes el guión predeterminado, te deshaces de tus interpretaciones condicionadas y simplemente habitas esa nueva realidad, esa identidad consciente, esa conciencia que escoge y es coherente con lo que simplemente le viene y la interpretación que le sirve y la interpretación que está disponible desde ese nivel de conciencia. Así que no me quiero alargar más. Si te gustaría aprender cómo masterizar y dominar estos principios para crear conscientemente tu realidad, reprogramar tu identidad y tu subconsciente para experimentar una nueva realidad y dejar de ver los mismos resultados, las mismas situaciones y realmente abrirte a experimentar todo tu potencial y a ser coherente y actuar con tu potencial, tengo una comunidad gratuita en la que profundizo en todo esto y ahí tengo meditaciones y literalmente un programa en el que te enseño a implementar estos principios en tu vida. Así que si te interesa eso, únete a mi comunidad de School gratuita. Está en el enlace en la descripción de este vídeo. Y espero que os haya gustado. Pronto más. Un abrazo. Chao.